Si tienes uno o varios objetivos en mente, pero por una u otra razón no has logrado cumplirlos o acercarte a ello, este video te puede servir para entender por qué puede pasar. Y es que hay varios aspectos o puntos que, a pesar de ser muy importantes, no todos los tenemos en mente a la hora de buscar cumplir con un objetivo. No es algo que nosotros tengamos a la mano en nuestro día a día, ¿no? A veces nuestros padres no nos lo enseñan o nos lo enseñan parcialmente, ni también en la escuela, pues simplemente nos enseñan cosas, nos dejan tareas, nos ponen exámenes, pero no nos enseñan cómo llegar a cumplir con todo ese tipo de metas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la escuela, justo, sacar buenas calificaciones o aprender ciertos temas es algo que está completamente en nuestras manos, y los profesores pues nos comparten información, pero no siempre la manera de lograrla. Y así puede ser con otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Así que puede ser que te estés preguntando qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que te hace falta para poder lograr lo que quieres. Y bueno, estos puntos de los que voy a hablar son cosas que he logrado notar tanto en mí como en otras personas, que ha funcionado y que me gustaría compartir, a ver si alguno de ellos puede ser de utilidad para ti. Esta parte del video decidí grabarla afuera, un poco queriendo aplicar el hábito del contacto con la naturaleza. Sé que no es la mejor condición porque no traigo micrófono, pero lo más importante justo es no prestar atención a ciertas limitantes, sino directamente hacer las cosas como de la mejor manera que se puede. En este tema, tratando específicamente lo que es el logro de objetivos, una parte muy importante es básicamente tener un objetivo. Bueno, más que un objetivo, podríamos llamarlo un propósito, el cual debe ser de carácter general, es decir, no necesariamente es una meta concreta, como decir quiero pesar 60 kilos. En este caso estamos hablando de algo más amplio, algo que puede abarcar a más personas o simplemente a nosotros mismos, pero que tiene que ver con un ideal. Y tal vez ese ideal puede no ser necesariamente alcanzable de forma clara, pero es algo hacia lo que nosotros nos queremos mover. Por ejemplo, si queremos pensar en ver felices a nuestros seres queridos, es algo que a lo mejor no podemos asegurar del todo, pero que sí podemos tomar acciones para poder contribuir a que se cumpla, ¿no? Otra cosa podría ser a lo mejor el obtener nuestro máximo potencial de forma general, y ese máximo potencial que queremos alcanzar se puede expresar de varias formas, a través del progreso intelectual, del progreso físico, financiero, pero a lo que voy es a tener justo ese motor que nos impulse de forma continua. No es necesariamente algo concreto y que una vez que lo conseguimos ya no hay nada más, ¿no? Es posible que lleguemos a cumplir pues en este caso nuestro motivo general, y cuando sucede eso hay que tener cuidado porque pues hay quienes llegan a tener alguna crisis existencial. Pero mientras seamos conscientes de que todo ese tipo de metas, objetivos, en este caso propósitos, son dinámicos y que no necesariamente tiene que ser un punto fijo, una meta inamovible, pues podremos cambiar de objetivo una vez que logremos alguno. Y si este es muy difícil de lograr, pues nos va a mantener ocupados durante bastante tiempo. Lo importante es que nos traiga esa satisfacción y esa felicidad con lo que hacemos, ¿no? Que nos sintamos en resonancia con nuestras acciones, con nuestros resultados y con lo que provoca a nuestro alrededor. La visualización es otro de los temas importantes en el logro de objetivos, y no quiero que se malentienda con lo que se suele hablar acerca de la ley de la atracción y ese tipo de cosas, llamémoslo sobrenaturales, no sé si es el término correcto, pero a lo que voy con la visualización simplemente es un poco sí el creer que es posible lo que queremos alcanzar, es también tenerlo claro en nuestra cabeza, el cómo lo queremos, y también el poder integrarnos a nosotros mismos
con ese objetivo que tenemos, con eso que queremos lograr. ¿Qué pasa? Si no hacemos esto, es muy probable que nunca tengamos una verdadera creencia, si lo queremos llamar así, en que podemos conseguirlo. Vamos a poner un ejemplo de una persona que quiere bajar de peso y que, digamos, su peso saludable son unos 70 kilos y está pesando unos 100, 110 kilos. Esa persona puede ponerse a hacer ejercicio, ponerse a hacer dieta, lógicamente va a progresar, pero muchas veces la identidad que esa persona tiene sobre sí misma está ligada al estado físico, digamos, negativo en el que se encuentra. ¿Qué va a pasar? Que si esa persona no se visualiza a sí misma con el peso que quiere o con un físico, digamos, más cercano a lo que le gustaría, va a tender a pensar que nada de lo que haga va a tener sentido o no va a poder ser tan efectivo como quisiera. Entonces, lo ideal aquí sería tener esa visión, saber que eso es posible y sí pensar en que no está reservado ese objetivo para que no lo podamos conseguir. Es algo que tal vez no hay una magia detrás, no es pseudociencia. Esta es simplemente un saber, creer que es posible. Por sí solo eso no va a hacer que lo consigamos, pero sí nos va a dar el entorno mental, psicológico, para hacer todo lo que esté en nuestras manos y ir por ello. Ahora, teniendo eso, lo que es un propósito y lo que es una visión de lo que queremos, ya es momento de tomar acción. Y las dificultades que eso implica son distintas de las que acabo de hablar. Ahorita estamos hablando de tener, digamos, todo preparado, ¿no? Para decidir empezar con un objetivo. Ahora, antes de empezar con el objetivo y bueno, con las acciones requeridas para ello, pues es importante delimitarlas. Este paso es un intermedio entre prepararse para tomar acción y tomar la acción tal cual. Aquí el concepto importante es el dividir nuestro objetivo en pequeñas metas con acciones concretas para poder cumplirlas. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Si el objetivo es ambicioso, es grande, no vamos a tener o no vamos a poder visualizar un puente entre el presente y ese futuro que queremos. Y cuando no tenemos esa claridad, es muy fácil abandonar, es muy fácil tomar acciones erráticas que no tienen nada que ver con el objetivo, o simplemente pensar que está muy lejos y que es muy difícil y por tanto pues desmotivarnos, ¿no? Así que puede ser una muy buena idea separar esa meta muy grande en metas pequeñas. Si vuelvo al ejemplo de la pérdida de peso, para empezar es importante que si queremos perder, digamos, 40 kilos, es mejor comenzar con metas de quizás 5 kilos o 10 kilos para poder no verlo como algo enorme, ¿no? Y las acciones necesarias para ello, dependiendo del punto del que iniciemos, pues puede ser empezar a ir al gimnasio. No necesariamente una rutina concreta, no necesariamente unas metas, unas marcas de rendimiento concretas, simplemente ir tantos días a la semana, no importa el resultado todavía, si estamos queriendo, digamos, asentar el hábito. En cuanto a la alimentación, tampoco necesariamente hacer una dieta estricta, sino quizá retirar un alimento concreto que sabemos que no es muy bueno para nuestros objetivos, como pudiera ser el refresco, como pudiera ser el pan, y si no es retirarlo, es por lo menos disminuirlo, ¿no? A la mitad del consumo actual o a un tercio. Y así poco a poco vamos haciendo pequeñas victorias, si lo queremos llamar así, y lo mismo aplica para otros objetivos. Objetivos como aprender una habilidad, objetivos como poner un negocio, objetivos como entrar a la universidad, pueden ser también divididos en diferentes etapas o objetivos más pequeños, de forma que no nos sintamos abrumados. Entonces, esto es muy importante, el dividir para poder tomar acciones concretas y una vez delimitar las acciones concretas, empezar a actuar. Tampoco debemos atorarnos mucho tiempo en este punto, ya que
como hablé también en mi primer video, es más importante tomar acciones que pasárnosla planeando y preparándonos para algo, ¿no? Entonces, si no tenemos muy claro cómo dividirlo, la primera acción que sepamos que nos dirige a ese punto es la mejor. Si ya estamos hablando nuevamente de perder peso, simplemente con quitar los refrescos, eso ya es una acción, no voy a decir fácil, depende mucho de la persona, pero es algo que sabemos que puede ayudar, y entonces empezar con eso. Ahora, en otros ámbitos, pues puede ser a lo mejor una habilidad concreta, inscribirnos a un curso. Puede ser también preguntarle a la IA, buscar en Google, buscar tutoriales de YouTube, etcétera, ¿no? Simplemente es una acción pequeña que sepamos que nos va a llevar en la dirección que queremos. Y el siguiente es el punto, para mí considero el más difícil de los que vamos a considerar, y básicamente tiene que ver con empezar a tomar acción, y está directamente ligado con la disciplina. A muchos no les va a gustar este punto porque es el trabajo difícil realmente a la hora de buscar un objetivo, que no por sí solo es suficiente, porque podemos tener mucha disciplina, pero si nuestras acciones no son, digamos, las indicadas, no va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces, la disciplina podemos considerarla como todo ese conjunto de actitudes que podemos tener para no abandonar las acciones que necesitamos para el objetivo, y tanto no abandonar como tener cierta consistencia y cierta regularidad. Así que me gustaría decirles una especie de hack para ello, pero básicamente consiste en fuerza de voluntad. Siempre podemos facilitarnos el camino. Por ejemplo, para ir al gimnasio, pues tener siempre listo nuestra maleta para el gimnasio, para simplemente tomarla e irnos. O por ejemplo, para ponernos a estudiar, tener nuestro libro y nuestro cuaderno en un lugar alcanzable, y también nuestro celular, digamos, en algún perfil, ¿no?, de estudio en el que bloquee ciertas aplicaciones. Pero la realidad es que no hay una respuesta tan sencilla en esto de la voluntad y de la disciplina. Lo que sí es cierto, y que también puede ser una especie de consuelo, es que tenemos que tener en la cabeza que nunca va a llegar un punto en el que hagamos todo perfecto. Claro que siempre es mejorable y hay gente que lo hace muy bien, pero no siempre va a ser algo completamente viable mantenerlo por mucho tiempo, y menos si no tenemos esa costumbre. ¿Cómo podríamos empezar con la disciplina? En todo caso, va a consistir en que cuando dejemos de cumplir con lo que necesitamos cumplir, siempre volver al camino, siempre volver, no importa las veces que hayamos fallado. Un fallo o 2 o 3 o 4 no es dejar la meta, es simplemente un error, y los errores los cometemos todos. Y una vez que sucedan, siempre es regresar, y eso va a hacer la diferencia a fallar 1 o 2 veces y desanimarse y dejar de hacerlo, porque ahí ya tenemos asegurado el fracaso. Entonces, con la disciplina no quiero hablar acerca de ser un soldado, de ser alguien que nunca falla, sino más bien alguien que nunca se rinde. De eso va. Fallos vamos a cometer todos, eso ténganlo por seguro. Incluso darnos cuenta que a lo mejor el plan que estábamos siguiendo no es el indicado. También tiene que ver un poco con la disciplina, porque pues es una especie de dedicación a la calidad de nuestras acciones, la que también tendríamos que buscar. Y pues vaya, no siempre el no fallar, y no siempre el nunca faltar a nuestras acciones es lo que te lo va a asegurar. Es una cuestión más compleja, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es a buscar esa consistencia, esa constancia, esa acción imperfecta pero continua. Entonces eso es lo que vamos a tratar de buscar. Otro punto importante acerca de tomar nuestras acciones ya sobre la marcha es el concepto de iteración. Con iteración me estoy refiriendo a la repetición de acciones y de intentos en pro de conseguir un objetivo. No se confunda con hacer una misma acción una y otra vez hasta lograrlo,
porque no va solamente de eso. Es una repetición, pero de intentos corregidos. Es decir, si notamos que nuestra estrategia o las acciones que estábamos tomando no necesariamente nos están llevando por el camino que queremos, es volver a intentar de otra manera o intentando mejorar la manera actual. Es una diferencia muy grande esta, y es justo de lo que hablaba cuando decía que con la disciplina no es suficiente, porque podemos decidir tomar una acción concreta, digamos estudiar 3 horas, tantos días a la semana, de una forma específica, tal vez, no sé, solo leyendo los temas, y podemos ser extremadamente disciplinados para llevarla a cabo, pero puede que esa no sea la forma de estudio correcta porque no nos está trayendo el resultado que buscamos, ¿no? Así que una forma de expresar iteración sería de la forma en la que nos demos cuenta que esas acciones están teniendo o no resultados, poder evaluar y decir, oye, ¿esto me está funcionando o no? Si no me está funcionando, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Qué me hace falta? Y es esa parte en la que sí tenemos esa componente de repetición, pero también de cierta racionalidad o de inteligencia, en donde tenemos que buscar el punto adecuado para nosotros. Si tomamos el ejemplo del estudio, tal vez nos podría convenir más, en lugar de puramente leer, resolver 2 o 3 ejercicios por sesión, y quizá eso mejore nuestra calidad de estudio. Tal vez intentar enseñarle algún tema a alguna persona, tal vez grabar un video, por ejemplo, hablando del tema, o quizá haciendo un examen cada semana, cada 2 semanas, para poder ponernos a prueba más seguido. A lo que quiero llegar con esto es que ese componente de la iteración no es necesariamente una repetición continua y bruta, si lo queremos llamar así, sino un intento de mejora constante. Esa mejora constante se va a notar cada que hagamos un cambio positivo, y combinado con la disciplina, que es ese intento de constancia, pues va a traer el resultado que queremos. Y bueno, pues estos eran los puntos de los que quería platicar hoy. Debe de haber más también, pero creo que estos son los más importantes. Y también, si gustan, puedo hacer algún video hablando de los obstáculos que pudieran impedirnos lograr nuestras metas, porque asimismo también hay cosas que tendemos a hacer y pues sin quererlo llegamos a autosabotearnos. Lo más importante de esto es que estos puntos no sean tratados de forma tan estricta, no necesariamente los vamos a implementar todos a la vez. Incluso puede ser que no podamos encontrarles una aplicación directa, porque pues básicamente no estamos acostumbrados a ello, pero pues empezar con 1 por 1, con 2 tal vez, y de forma pues lo más improvisada posible, puede ser algo bueno, algo funcional. También pensar que pues no todo el mundo los puede aplicar en su mejor manera, porque pues tendemos justo a tener acciones que a veces pueden ir incluso en contra de estos puntos, ¿no? Y pues es cosa que puedo hablar en el otro video, ¿no? Acerca de los obstáculos. Pero bueno, con 1 o 2 que empecemos a llevar a cabo, vamos a notar una diferencia bastante importante en nuestro logro de objetivos. Y también saber que no hay que buscar la perfección, hay que buscar la mejora, ¿no? Eso es el punto más importante. Espero el video les guste, les haya parecido interesante. Todo esto de lo que estoy hablando son cosas que también trato de implementar en mis proyectos o en aspectos de mi vida, y trato de que sean cosas que a mí me hayan servido para que pueda recomendarlas a otras personas. Es un camino que todos estamos recorriendo, y no hay alguien completamente experto en todo esto, ¿no? Y si lo hay, pues es porque ha tratado de recorrer un camino largo, o ha sido ayudado por personas que también tienen un cachito de conocimiento que les puede contribuir a su vida y a sus metas. Y quiero que esto sea algo más o menos así, ¿no? Está hablando alguien que también tiene muchas cosas que mejorar, y que aún así pues tenga cierta utilidad para quienes lo vean. Y bueno, espero ir sacando más contenido relacionado a esto que pueda ser de utilidad.
ir mejorando aspectos de los videos, que pues básicamente este es uno de los aspectos en los que trato de aplicar estos puntos. Siempre buscar algo más que hacer mejor, ya sea la narrativa, ya sea los temas, ya sea la información o el lugar en el que estoy grabando, ¿no? Pues espero que les haya gustado y nos vemos en próximos videos.